Buenos días compañeros y profesor Donaldo Fong. Nuestro grupo está conformado por Arleni Atencio, Paola Rodríguez, David de León y Eric Rodríguez. Nosotros vamos a tratar el tema sobre la crisis financiera de los años 2007 al 2009, tocando aspectos como orígenes de la crisis financiera, comportamiento de la economía de Estados Unidos antes de la crisis económica, impacto y la afectación en los Estados Unidos, políticas económicas implementadas para enfrentar la crisis, resultados de estas políticas, recuperación, perspectiva económica de los Estados Unidos para los próximos años, impacto de la crisis en Panamá, conclusiones y algunas lecciones aprendidas. A manera de introducción, en esta investigación hablaremos acerca de la crisis financiera que se generó en los Estados Unidos en el año 2007, las medidas que adoptó esta nación para enfrentarla y su impacto específicamente en Panamá, aclarando que dicho evento tuvo un efecto global a nivel financiero y de producción. Por este motivo, explicaremos brevemente cuál fue el efecto de los razonamientos de los bienes públicos de los Estados Unidos y que se pueda comprender el rumbo que tomó y las decisiones a las que llegaron para mejorar el sistema político. La crisis financiera del año 2007 al 2009 es la más fuerte que hemos tenido que enfrentar, mayor aún que la Gran Depresión de 1929. El punto de partida y lo que la desencadenó fue el mercado hipotecario estadounidense. A pesar que la economía de los Estados Unidos sufría sus altibajos durante el periodo de 1999 al 2008, siempre tenía un crecimiento general elevado. Sin embargo, desde el 2002 bajó la tasa de interés de corto plazo al 1% anual y empezó la demanda de préstamos por tener una tasa de interés bastante atractiva. Al haber tanto incremento en la liquidez, también hubo un pronunciado aumento del precio en las viviendas en aproximadamente el 70% en 5 años. Mientras más créditos daban los entes financieros, más la población estadounidense se endeudó. Entre el 2002 y el 2006, los préstamos crecieron en un 11% anual, haciendo que se superara al crecimiento de la economía. Mientras tanto, el ahorro de estas familias cayó en su mínimo histórico. En el año 2004, esta situación empezó a revertirse debido a la inflación derivada del rápido incremento del consumo, por lo que la tasa de interés aumentó y originó que para el 2008, que muchos acreedores no pudieran pagar sus préstamos, afectando a los bancos y a las entidades crediticias. Esto fue lo que originó la crisis económica mundial. El impacto y el efecto de la crisis económica en Estados Unidos. Todo comenzó con la alteración especulativa del mercado inmobiliario generando una crisis hipotecaria. A esto se le suma la relación directa con el nuevo sistema financiero y los mecanismos de integración en él, que originaron la crisis financiera en los últimos tiempos. Consecutivamente, el dólar bajó, generando que los bancos centrales tuvieran que proporcionar liquidez al sistema bancario y con esto se generaron muchas pérdidas de empleo y quebraron varios entes financieros. Esto hizo que colapsara la capacidad de consumo y ahorro de la población. Varias entidades importantes entraron en la bancarrota, como ser el Banco Lehman Brothers, Fannie Mae, la aseguradora AIG, entre otros. En Estados Unidos los activos prácticamente se agotaron, que generó aproximadamente el 20% de deudores morosos, y tratar de solucionar este problema costaba más del 5% del Producto Interno Bruto del país. Con la caída del dólar, el sobreprecio del petróleo y de los alimentos, Estados Unidos se vio muy mal financieramente desde el año 2007. Políticas económicas implementadas para enfrentar la crisis. Se intentó responder rápidamente a las necesidades apremiantes que se presentaban durante la crisis con unas medidas que pretendían recuperar la confianza del sector bancario, proteger los hogares con créditos hipotecarios y proponer una reforma integral del sistema de regulación y supervisión de entidades financieras. En primer lugar, George W. Bush, en conjunto con la Reserva Federal, pusieron en marcha un plan inicial de rescate para contener la crisis. Consistió en una propuesta que se hizo al Congreso de un rescate por $700 millones para la economía norteamericana. Una vez asumida la presidencia por Barack Obama, él firmó el acta de recuperación por $800 billones y luego aplicó un plan de estabilidad financiera que incluía acciones como el programa de asistencia capital, donde se hacían pruebas en los bancos más grandes de la nación, con el propósito de reducir la incertidumbre de su solvencia y ayudar a estabilizar el sistema financiero, asegurando que los bancos tuvieran el capital suficiente para continuar prestando. De este modo, restaurar el mercado de la confianza en el sistema financiero. El plan de viviendas, que tenía como objetivo evitar que los propietarios perdieran sus casas aún en el caso tal de que les fuera imposible pagar los préstamos. Por otro lado, el programa de inversiones públicas y privadas le brindó ayuda al capital privado para poder reactivar los mercados. Además, se asistió a las empresas Chrysler y General Motors reestructurando sus operaciones. Se dio el apoyo a pequeñas empresas. Se establecieron 2 programas, CPP y CDCI, para estabilizar pequeños y grandes bancos en todo Estados Unidos.
Los principales indicadores económicos de crecimiento desde el año 2011, en el cual se puede notar que el PIB ha venido en recuperación en constante aumento. La tasa de inflación se ha reducido 1,1% en el periodo 2011 al 2014. El crecimiento industrial y hasta el mercado inmobiliario muestran claras señales de recuperación que marcan el fin de la era del estancamiento. Tenemos que la perspectiva de la economía de los Estados Unidos es de un crecimiento más firme, donde se prevé un aumento del 2,2% en 2014 y un estimado del 3,1% para el 2015. Las proyecciones indican que la economía de los Estados Unidos se ampliará en 2,8% en el 2014, de 1,8% en el 2013, afirmándose en 2,9% en el 2015 y 3% en el 2016. El sector agrícola americano es uno de los más importantes a nivel mundial. Se caracteriza por una alta productividad y por el uso de tecnologías modernas. Con todos estos sectores tan amplios y con los estímulos dados principalmente al sector industrial y empresarial, se espera que para los próximos años se dé un incremento para la recuperación total de la economía estadounidense. Tenemos la crisis financiera mundial ha puesto en evidencia que el mercado bancario y financiero local poseía prácticas o mecanismos apropiados de control frente a riesgos como el negociado de las hipotecas en Estados Unidos y su contagio especulativo por el mundo. La tradición y prestigio de casi 4 décadas del Centro Bancario Internacional de Panamá, la constante labor que la Superintendencia de Bancos desarrolla para mantener la vigilancia de la solidez y eficiencia del sistema bancario y también el buen desempeño que han tenido importantes instituciones del ramo como la Asociación Bancaria de Panamá para mantener la actividad como todo un negocio insignia de exportación de servicios y eficiente actividad doméstica. Mencionaremos algunas características principales del sistema bancario de Panamá. Alta liquidez, sólida adecuación del capital. Esta representa la principal fuente de los fondos. Se utiliza para la expansión del ciclo de crédito. El modelo de negocio se aproxima más al concepto de banca de consumo, con una relación estrecha entre la base del cliente y el acceso a fondos. Las líneas de crédito de las casas matrices, subsidiarias y sucursales. Fondos provenientes de otras instituciones bancarias. Fondos de banca corresponsales. Estas líneas de crédito se utilizan en mayor medida para apalancar aperturas de cartas de crédito comercial y avales de operaciones comerciales. Observaremos situaciones y sus condiciones en la economía de Panamá. Previo al estallido de la crisis entre el 2006 y el 2007 hay un crecimiento constante y favorable. En plena crisis económica mundial para el 2008 y 2009 hay un crecimiento favorable pero menor. En proceso de recesión mundial entre el 2010 y 2013 había un buen crecimiento pero a menor ritmo, y ya para la transición recesión con recuperación a partir del 2014, aún actualmente con buen crecimiento. Eventos para los periodos de crecimiento en Panamá. En la etapa 1 se crean las bases del nuevo modelo de crecimiento. Para 1995 hay privatización de puertos y del sistema de telecomunicaciones. En 1997 se da la desregulación del sector eléctrico y en 1999 aparece la Autoridad del Canal de Panamá. Para la etapa 2 ocurre la aceleración y profundización. En el 2007 inicia el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá. En el 2008 la aprobación de la Ley 34 sobre la responsabilidad social fiscal. Para el 2009 se crea Panamá Pacífico. En el 2010 Panamá consigue el grado de inversión y para el 2011 inicia el Metro de Panamá. Como conclusión y lecciones aprendidas, tenemos que la región aprendió de una economía como la de los Estados Unidos, cuando ésta se vio envuelta en la caída no solo económica sino financiera del 2007 al 2009. La crisis nos dejó el adoptar políticas económicas procíclicas y una política fiscal. También en la composición del financiamiento público, que se ha ido reestructurando de manera gradual, dando mayor representatividad a los pasivos de carácter interno. En Panamá se emitieron del 2009 al 2014 un total de 5 emisiones de bonos internacionales de deuda del gobierno panameño. Panamá es el único país en la región que tiene un bajo nivel de deuda y calificación crediticia alta. El país aún cuenta con calificación de riesgo de grado de inversión. Asimismo, Panamá mejoró de forma considerable el índice de profundidad financiera al ubicarse como líder en la región.